Cuentan las leyendas que de tanto en cuando Gaia, nuestra madre tierra, de una forma no bélica, planta cara a los problemas que podrían poner en peligro su existencia. Por ello, intenta cambiar la conciencia del ser humano, intenta dirigirlo por un sendero espiritual, y los encargados de llevar a cabo esta guerra de luz son pequeños soldados que van llegando con cuentagotas a la Tierra. Sobre ellos se han escrito auténticos ríos de tinta, y aunque muchos creen saber quiénes son, lo cierto es que en pocas ocasiones se dan a conocer, ya que su misión permanece en la sombra. Hoy, con el profesor Roberto Carlos Cuello, nos adentramos en esta historia para conocer a los niños de la nueva era. Roberto Carlos, bienvenido de nuevo a nuestro espacio. ¿Qué tal estás? Jorge, querido, un gran abrazo nuevamente contigo para hablar de estas temáticas que son muy importantes y que en realidad es una realidad, aparte de eso, ¿no? Es una realidad que hoy nos favorece como humanidad, el hecho de que estos niños, que todo lo adjudican a este nuevo milenio, al acercamiento de las vibraciones y las frecuencias de la era de Acuario, del cual es como que esta asociación, muy de acuerdo no estoy, porque yo creo que desde que la humanidad ha estado en la búsqueda de su propio bienestar y los avances que hemos tenido y que provienen de estos seres ancestrales provenientes de las estrellas, han cambiado nuestra parte genética como humanidad y han generado también que en ciertos tiempos han aparecido, ¿sí? Distintas personalidades que han quedado en la historia muy marcadas por hechos muy importantes, ¿no? Que han generado cambios muy notables en el desarrollo y en la apertura de conciencia de toda la humanidad. Querido Roberto, pese a que dices que es una realidad, siempre encontramos a aquellas personas que aseguran que estas personas, estos seres, quizá no existan porque no se puede probar científicamente, valga la redundancia, su existencia. No estoy de acuerdo en su totalidad, porque vos fíjate que la parte científica está enfocada directamente en todo lo que tiene que ver con la explicación y la demostración dentro de lo que tiene que ver con los sentidos que nosotros poseemos, pero que estos niños tienen un desarrollo en su biología que nos han permitido, ¿sí? Modificar ciertos aspectos y han venido con un adelanto en sus visiones, en su parte creativa, en la parte científica, en la parte filosófica, en la parte de matemática, en el arte, que se ha destacado en distintos tiempos, sin dejar de lado los grandes como Pitágoras, como Aristóteles, que fueron los pioneros, ¿no? Que ya han aparecido desde antes de la aparición de nuestro maestro y avatar Jesús. Entonces, yo creo que la ciencia siempre quiere explicar, como por ejemplo enfocándose cuál es la frecuencia que proviene de la parte de la conciencia. Yo creo que estos niños y estos seres iluminados, estelares, porque para mí son estelares, vienen para modificar los aspectos que el hombre, comúnmente bajo un nivel muy denso de este sistema, muy particular, que tiene que ver con la tercera dimensión, sistemáticamente lo que quieren hacer es modificar tanto en un aspecto humano de unidad, como también generar estos desórdenes por estas ambiciones desordenadas del propio ego que ha generado en el hombre destruir todo este sistema, claramente que es tan perfecto. No te olvides claramente que estos niños vienen a arreglar estos tejidos etéricos que hemos generado y destruido por nuestras avaricias, por el hecho de la vanidad y por la competencia abismal uno contra otro, ¿sí? Y vos fíjate claramente de que todavía no se ha podido a ciencia cierta saber
en qué época han aparecido. Todos lo asocian con esta nueva era, la New Age, como lo conocen, de los niños que en particulares se destacan los índigos, los cristales, los arcoíris y los diamantes. Yo creo claramente que desde que el hombre empieza a observar las estrellas y empieza a buscar que hay una correlación de la parte cósmica con la parte del planeta, hay una unidad, ¿sí? Claramente de que ellos siempre se enfocaron en dónde, en qué punto estaba esa unidad. Estos niños lo que vienen simplemente a hacer es traer una claridad en descifrar estos códices, ¿sí? Estos códices sagrados que tienen que ver con la ley del uno, que antiguamente ya era enfocado, como por ejemplo con Hermes Tot, que fue el creador, ¿sí? Que no estamos hablando de la parte mitológica, sino que es una realidad. Hermes Tot fue el que crea las leyes herméticas y que a través de estas leyes el hombre puede entender que todo forma parte de una red etérica, divina, espiritual, y que conformamos que formamos parte de este entramado cósmico, espiritual, ¿sí? Entonces yo creo claramente de que científicamente se va a seguir investigando y que en realidad todavía no se ha hallado la respuesta, porque el hombre todavía, desde la parte científica, que simplemente está enfocado, para mi parecer, personalmente, dentro de una estructura más que nada en conocimientos intelectuales, y no tiene que ver más que nada con un enfoque que tiene que ver con respecto a las capacidades, la inteligencia, la creatividad y la sabiduría que ellos poseen. Evidentemente, como todo ser humano, aunque se les llamen niños de las estrellas o provengan de un lugar lejano, nacen de un padre y una madre. Pero Roberto, ¿de dónde vienen y quién los envía? Primero, vos fíjate que hay una cosa que esto suena muy a las películas de Hollywood, ¿sí? A las que comúnmente veíamos en Viajes a las Estrellas, donde existe una confederación galáctica, y que esta confederación galáctica, sabemos mucho que estamos dentro de lo que es la parte exotérica y esotérica, y dentro de lo que tiene que ver con los estudios de los arcanos mayores, ¿sí? O el gran arcano, que tiene que ver con los secretos, que tiene que ver más que nada con seres estelares que han venido desde siempre y han visitado y han dejado testimonio como herramientas, elementos tecnológicos muy avanzados, como por ejemplo las tablas sumerias, donde hay una escritura cuneiforme, donde se destacan ciertas pruebas y hallazgos que la mente de que estas civilizaciones y estos seres han visitado la Tierra y han modificado, ¿sí?, aspectos que tenían que ver con nuestra biología humana, y han creado una especie de superhombre. No te olvides, Jorge, que hay una cosa que es muy importante y muy buena es tu pregunta, porque estos niños con estas capacidades, hablando niños en general, niños y niñas, vienen con unas capacidades extrasensoriales y psíquicas que la mente que están fuera de las normas psicológicas establecidas. Entonces, estamos hablando de que tienen una capacidad y un desarrollo vibracional que proviene de la glándula pineal. No te olvides que la glándula pineal está conectada directamente y relacionada a la parte de los órganos reproductores. Hay algo claramente que es muy importante para destacar, que esta glándula pineal, ¿sí?, es el espejo y es el cordón de oro, ¿sí?, que une la parte de la fuente, ¿sí?, que es una realidad que dio lugar a la creación, ¿sí?, con la humanidad en su totalidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Claramente que nosotros no tengamos esas capacidades no quiere decir claramente que existan. Estas corrientes energéticas se encuentran en los tres nadis, claramente que son muy conocidos, que es el Sushumna, claramente que está en la parte de la columna vertebral, la corriente energética que tiene una forma muy serpentina, muy particular, que son los dos nadis restantes, junto al Sushumna, que es Ida y Pingala, asociado a la parte femenina y masculina, dentro de lo que tiene que ver con una energía sustancial, enfocado dentro de la parte alquímica a la parte de
los dioses Shiva y Shasti, como lo habla en India, y los aspectos luminarias que tienen que ver con el sol y la luna. Estas corrientes energéticas, Jorge, se encuentran en los órganos reproductores del hombre y la mujer, ¿sí? En los testículos del hombre y en los ovarios de la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Al generar esa unión fraternal en amor, ¿sí? Y también en la parte de sexual, dentro de lo que tiene que ver con los aspectos físicos, si hay una alta frecuencia y está todo alineado interiormente y armonizado, tanto mente como emoción, se produce, ¿sí? Estos efectos muy particulares, diferentes, donde van a generar una extensión de niños superdotados, con unas capacidades intensas. Y vos preguntarás, ¿por qué otros no? Y porque eso tiene que ver mucho con lo que yo siento y con lo que yo tengo, ¿sí? De amor hacia uno mismo, ¿sí? No te olvides claramente de que nosotros estamos limitados a entender lo que es el amor como fuente o como un enfoque fundamentada directamente a la conciencia. La conciencia, vos sabés muy bien claramente que está referida al conocimiento. Entonces, si una persona se conoce a sí misma y tiene una armonía interna y hay un orden y un balance entre la mente y el corazón, entonces uno puede, a través de ese balance, descubrir facetas que desconoce de uno mismo. No te olvides que, bien lo dice el Génesis, somos una extensión divina, a imagen y semejanza. Entonces, todas esas propiedades esenciales, primordiales, ¿sí? Existen. No en todas las personas, que tendría que ser así, en todas las personas, pero lamentablemente solo se da en algunas personas particularmente que por su frecuencia vibracional y mental, por ley de correspondencia, traen a una pareja similar. Y de ahí, en ese equilibrio absoluto, nacen estos niños especiales, ¿sí? Eso es lo que yo, hoy por hoy, como investigador dentro de lo que es la parte de la cábala, la numerología y todo lo que tiene que ver con los estudios de los arcanos, he descubierto, ¿sí? Los estudios, los secretos en la parte esotérica. No te olvides que estamos hablando también de Buda, estoy hablando de Jesús, como grandes avatares, como Zoroastro y como grandes, claramente, que han dejado conocimiento, ¿sí? A la tierra para que el hombre pudiese tener la posibilidad de autodescubrirse y sacar esas herramientas que están enfocados directamente a esta ley del uno, llamado también la ley del amor. Estos niños, Roberto, de la nueva era, quizá algunos ya adultos, ¿saben que lo son? Sí, mira, te voy a contar algo. Estos niños, claramente que tenemos que enfocar un poco desde la historia, ¿no? En adelante, pero mucho más en los estudios y las investigaciones que se han hecho en estos últimos tiempos. Son los niños que, estos niños índigos, cristales, arcoíris y diamante, están todos conectados, ¿sí? Primero, pero también cada uno tiene una diferencia en sus capacidades y en su propósito de venir a la Tierra para cambiar la metodología y salir de este estancamiento social o sociocultural o estos mandatos religiosos que nos han encasillado en un sistema ilusorio o lunar, ¿sí? Del cual habla la parte de la gnosis. Vos fíjate que en estas últimas décadas se han destacado muchísimo estos niños porque tienen un control sobre las nuevas tecnologías de manera asombrosa, por lo que tienen el mundo a su alcance. Eso lo hacen crecer rápido y a temprana edad. Como que son más adultos de las distintas generaciones, por ejemplo, anteriores. Estos niños pueden ser el camino o el nuevo sendero, ¿sí? Hacia una nueva sociedad, una nueva cultura, ¿sí? Que tiene que ver y que está enfocada en la armonía.
¿sí? Fíjate, hay algo para destacar, Jorge, que ya no son lo que eran las generaciones anteriores que tenían que ver con ciertos principios culturales. Estos niños están enfocados directamente a salir de esa rutina, ¿sí? Ocasional. Son pequeños que tienen respuestas muy rápidas hacia los adultos, que quedan perplejos los adultos al escuchar cómo se desenvuelven y cómo pueden tener una devolución verbal, que quedan atónitos, porque su conciencia y su pureza es increíble, ¿sí? Entonces, se aburren fácilmente, tienen dotes enfocados directamente a la parte del arte, son personas o son niños claramente que perciben enseguida los olores, las energías, son grandes especialistas, ¿sí? Y esto ha dejado también no solamente perplejo a los padres, sino también a los educadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia y la parte creativa que tienen y esa capacidad en su inteligencia y en su sabiduría son innatas, Jorge. Entonces es como que todos se preguntan quiénes son, de dónde vienen y por qué son tan intuitivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para mí, te vuelvo a repetir, tienen una gran capacidad y un gran desarrollo en esta glándula pineal. Vos fíjate que los antiguos monumentos que lo encontramos en el Vaticano y en distintos países, como por ejemplo Nueva York, acá en Argentina, en Francia, en España, con esos monolitos, ¿sí? Claramente en forma de piña, ¿sí? Están hablando de que esa simbología de esa glándula está demostrando de que era una señal de que el hombre tenía que enfocarse a ese gran desarrollo, ¿sí? Y a encontrar el punto, ¿sí? Para poder lograr esa unificación con todo el universo, ¿sí? No con ciertas partes, ¿sí? Claramente que tiene que ver solamente con los deseos mezquinos del hombre, que tiene que ver con este nivel de conciencia tan baja que tiene que ver con la parte terrenal, ¿sí? Ellos tienen un enfoque totalmente mucho más abierto. Entonces, vos fíjate realmente de que esta glándula pineal que se encuentra entre la pituitaria y el hipotálamo, ¿sí? Es una glándula claramente que nos lleva a despertar esas capacidades intuitivas fuera de los conceptos que tiene que ver con la parte perceptiva que está enfocado a los 5 sentidos comúnmente utilizados por el ser humano, ¿sí? Ellos tienen una capacidad que sobrepasa estos límites y ven más allá, ¿sí? De estos niveles claramente que hoy por hoy no podemos entender, ¿sí? Con una mentalidad que tiene que ver con una falta de educación y de utilizar ese enfoque y esa investigación y ese entendimiento no solamente de la parte exotérica que nos enfoca en la parte intelectual, sino desde la parte esotérica, analizar, comprender para luego aceptar que somos una extensión del Creador y que esta creación depende de nosotros para mejorar un nuevo sistema en la parte mundial y generar esta era de Acuario que se asemeja mucho a estos niños, que te vuelvo a repetir, no es de esta era, sino es desde el principio del desarrollo como humanidad, que están estos seres en este planeta para cambiar todo este sistema de avaricia, de codicia y de barbarie, claramente que hoy estamos pasando. Vos fíjate que se destacan, por ejemplo, Aristóteles tuvo un estudio en anatomía de los animales y las plantas, que estoy hablando más o menos del 300 antes de Cristo. Pitágoras hablaba sobre los movimientos y la sinfonía de las esferas, era un gran matemático. Entonces, vos fíjate que estos grandes filósofos, René Descartes, por ejemplo, en el 1500, claramente de que hablaba, era un gran filósofo y estaba enfocado directamente a la matemática y a la física. Entonces, dejaron tantos testimonios y tantos conocimientos que uno queda con la boca abierta a decir, en esa época ya tenían esas capacidades para poder descubrir, ¿sí? Esa energía fractal que conforma una geometría tan perfecta de todo este universo, ¿sí? ¿Cómo podían ellos descubrir,
¿sí? A través de esas grandes investigaciones. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enfocados directamente a una mente muy formada o estructurada, sino era una mente muy amplia, muy abarcativa, donde el pensamiento no era limitado, sino que ellos dejaban de pensar y dejaban que la energía cósmica pudiera fluir a través de esa glándula pineal. Y a través de esa glándula podían descubrir todo este gran tesoro que está para nosotros, para servirnos a nosotros y para modificar aspectos de nosotros, pero que en realidad son muy pocos los que en realidad hoy por hoy poseen estos conocimientos y que en realidad tienen que hacer un gran trabajo para que toda la humanidad pueda hacer uso de esta nueva tecnología biológica, ¿sí? Y tecnológica para que entendamos lo que es la unidad. Por ejemplo, hay otra de las cosas, por ejemplo, en Galileo Galilei, ¿sí? Que era un gran astrónomo que se enfocó en la parte del arte y la física, otro de los grandes conocidos, como por ejemplo un gran inventor, claramente que se enfocó mucho en la parte de la pintura y se destacó mucho en la anatomía del cuerpo humano, ¿sí? Leonardo da Vinci, un gran, él tenía una mente tan amplia, Jorge, que tenía esas visiones de lo que iba el hombre a desarrollar tecnológicamente en un futuro. Miguel Ángel, pintando la Capilla Sistina con sus 60 años y la precisión de sus colores, fue algo increíble, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya cerca de esta década, la década pasada, perdón, Albert Einstein, claramente que descubre la relatividad, fue una de las personas que científicamente se destacó, ¿sí? Y como por ejemplo Nikola Tesla, ¿sí? Que habla sobre la parte de la energía, claramente que después iba a ser muy conocido, ¿sí? Y que también que tuvo que ver con la parte del estudio de el electromagnetismo, ¿sí? Y la corriente alternativa o alterna, ¿sí? Entonces, tantos, claramente que uno, si se pone a investigar, ¿sí? Sobre estos seres que estuvieron y marcaron en la historia estas novedades, estos principios, ¿sí? Como esencia, como sustancia que poseemos, esto nos da la idea de que todos podemos desarrollar estas capacidades, pero que por culturas, ¿sí? Muy mediocres, no han encasillado dentro de este sistema de consumo, de un sistema egoico, muy enfocado a la crisis, al dolor, a la mediocridad y también al dramatismo. Entonces nos enfocamos más en lo que tiene que ver con lo que yo pueda ver exteriormente y no lo que tengo que hacer como trabajo internamente. Adentrémonos ahora, Roberto, si te parece, en las clases, aunque ya sé que esta palabra es un poco frívola, un poco fría, parece que estemos hablando quizá de un producto comercial, de algo que podemos encontrar en el supermercado, pero es que realmente hay diferencias, es decir, existen los índigo, los cristal, los arcoíris, los diamante y muchísimos más. Entonces, bueno, como digo, hay clases de estos seres o de estos niños de las estrellas. Bueno, la parte de los niños índigos son los primeros en que empiezan supuestamente a asombrar a esta sociedad que está enfocado directamente a las nuevas modalidades que presenta, ¿sí? Este final de la era de Piscis y el comienzo de esta era de Acuario. No te olvides claramente que las eras se van marcando y van cambiando a través de cada 2650 años, 2600, 2025 años. Lo que pasa es que todavía a ciencia cierta hoy los astrólogos tienen que estar muy enfocados con respecto al análisis y a la parte matemática y a la parte astronómica con respecto, porque hubo una gran modificación en los primeros siglos de grados en cada signo y que en realidad esto también está enfocado con respecto a los tiempos que van generando cada era.
¿sí? Por ejemplo, la era de Acuario, en mis cálculos todavía estamos sintiendo esta frecuencia de la era de Acuario, pero todavía no entramos, ¿sí? Con toda la potestad de esta era de transformación en conciencia y de liberación y de igualdad, que esto va a ser a partir del 2650 en adelante, ¿sí? Que es la era de la tecnología, de los viajes espaciales, es la era del superhombre, ¿sí? Y es la era donde hay que pensar también y tomar conciencia y buscar la forma de revertir, que es la era de la robótica, que va a suplantar al hombre. ¿Sí? No te olvides claramente que los últimos estudios hechos en la parte científica están buscando de colocar hormonas a esta parte robótica para que se iguale mucho a los movimientos y al pensamiento en la parte mental y cerebral del hombre en sí, ¿no? Y eso da un poco de temor. Los niños índigos, Jorge, son los primeros que aparecen, ¿sí? Son los chicos que poseen una estructura cerebral diferente en lo que se refiere al uso de las potencialidades de los hemisferios izquierdo, por ejemplo, que es menos a diferencia del derecho, que es el que genera más poder, ¿sí? En estos niños, ¿sí? Porque tiene que ver con esa parte más sensitiva, la parte más intuitiva, más creativa. Esto significa que ellos están más allá de lo establecido dentro de lo que tiene que ver con la parte del intelecto, ¿sí? Ellos tienen como ciertas capacidades y presentan ciertos atributos psicofísicos que son muy extraordinarios y también muy inusual. Y tiene que ver mucho, ¿sabes con qué, Jorge? Con los patrones de comportamiento. Tienen un gran nivel de autoestima y una gran dificultad de aceptar una autoridad absoluta, ¿sí? No aceptan la autoridad y tienen una clara explicación porque ellos vienen libres, ¿sí? De ataduras que tienen que ver con un sistema sociocultural, ¿sí? Ellos tienen su amplitud en la parte de su mente que en realidad hoy por hoy no aceptan las reglas establecidas, ¿sí? Entonces, vos fíjate claramente que es muy común que estos niños no le afecte muchísimo hacer fila no sé, en el banco o ahora que estamos todos muy cuidadosamente cuidándonos de no contagiarnos, de ir a un banco, a un supermercado. Entonces, ellos hacer cola o hacer fila, como se dice comúnmente, no lo van a hacer, ¿sí? Se ponen insoportables, ¿sí? Son hiperactivos, ¿sí? Y se frustran completamente dentro de un sistema que es rutinario, ¿sí? No quieren pensamientos que sean muy básicos. Ellos buscan amigos que tengan la misma capacidad creativa y van a buscar niños que tengan la misma frecuencia, ¿sí? Y no están a veces con niños de su edad, sino con chicos con una edad diferente, mucho más avanzado, más grandes, ¿sí? Y esto a veces los hace un poco rebeldes, ¿sí? Aparentemente, por eso solamente que son introvertidos, a veces un poco solitarios, se aburren fácilmente en los colegios, ¿sí? Por ejemplo, porque ya saben la respuesta de un resultado matemático, como por ejemplo, es como que ya sabe lo que la profesora va a hablar. Entonces ellos perciben y van mucho más adelantados, ya claramente que su glándula pineal está mucho más abierta, ¿sí? Entonces captan, ¿sí? Esa información mucho más rápido, con una velocidad máxima. Esos son los niños índigos. Le dicen índigos porque en realidad se ha destacado que dentro de que es la parte de las máquinas Kirlian que se han utilizado en los años 60, que se han usado en las plantas para percibir esa energía muy particular y la comunicación que existe en las plantas o en el reino vegetal con la parte del hombre,
también se ha usado también para detectar estas energías áuricas y ellos se destacan mucho por este color índigo, ¿sí? A diferencia de los cristales, obviamente que los cristales son mucho más pacificadores, ¿sí? Ellos tienen un fuerte atributo, Jorge, que tiene que ver con la paz, con el equilibrio, es la búsqueda de continuar lo que dicen los índigos con esa característica, pero totalmente mucho más mansos, más armónicos, ¿sí? Son muy sensibles y ellos buscan constantemente la armonía en todos los aspectos, ¿sí? No soportan las peleas, las injusticias, los malos tratos, son muy tímidos, ¿sí? Y callados, pero cuando abran la boca, ¿sí? Cuando abren la boca, ¿sí? Saben lo que tienen que decir, porque tienen una expresión clara, concisa, directos y son muy prácticos, ¿sí? Se destacan también estos niños cristales porque son muy espirituales y tienen una gran comunicación con los animales, con las plantas, ¿sí? Y hay algo claramente que se destaca en estos niños cristales que tiene que ver con la parte del arte, la pintura, ¿sí? También tiene que ver mucho con la escritura, con la música. Y hay algo también para destacar de estos niños cristales que tiene que ver con la alimentación, porque ellos necesitan tener un equilibrio tanto mental como físico. Son muy amorosos, son muy inteligentes y suelen percibir los estados anímicos y el pensamiento de todas las personas que lo rodean. Eso es algo que realmente que es increíble como ellos perciben. ¿Por qué? Porque son muy sensibles y perciben enseguida con el tacto, con el olfato, ¿sí? Tienen muy bien, muy bien desarrollados los sentidos, ¿m? Y más que nada si entran a lugares muy cerrados, ¿sí? El sonido, los colores, las emociones negativas, y tienen que pasar mucho tiempo solo con ellos mismos, ¿sí? Porque se encierran, ¿sí? Y necesitan estar a solas como para poder entender y encajar dentro de este sistema claramente que hoy estamos viviendo, ¿sí? Y no entienden ellos, claramente que ellos se destacan mucho los cristales, a diferencia de los niños índigos, que ellos no entienden esa inhumanidad del hombre hacia el hombre. Eso es lo que no comprenden ellos, ¿sí? ¿Por qué el hombre pelea con el mismo hombre y por qué el hombre destruye otros reinos? Y ahí, ¿sí? Entran los arcoíris, que vos sabés claramente que los arcoíris son llamados también los guerreros de luz, que están muy asociados dentro de la parte matemática porque ellos tienen como una dirección bastante particular en los números 11 maestros, que no se suman. ¿Qué quiere decir? La mente de que ellos han superado el hecho de ser muy vulnerables o permisivos, entonces han captado esa energía y han venido como a romper esas brechas, ¿sí? Que tiene que ver con esta nueva era, ¿sí? Con las eras anteriores. Ellos abren conciencia, ¿sí? Son los grandes psíquicos, los grandes clarividentes. ¿Tú te acuerdas de la película Poltergeist, de la niña? Sí. Hay una parte de la niña donde la abuela le pide unos rollos de lana, ¿sí? Y ella está mirando su libro y sin mirar estos bollos de hilo, le dice dame el amarillo o el rojo y ella sin mirar lo toma. ¿Por qué? Porque estos niños arcoíris ya tienen esa capacidad de percibirlo, ¿sí? A través de tocarlo, ¿sí? El tacto para ellos es importante. Son niños claramente que tienen un gran amor fraternal, ¿sí? Y para muchos investigadores que están enfocados directamente, o especialistas que están enfocados a estos niños arcoíris, ellos dicen que son la reencarnación de la divinidad, ¿sí? Son como los grandes profetas, clarividentes y grandes maestros, como por ejemplo Buda, como te lo dije anteriormente, Jesús, Zoroastro y otros tantos claramente que han dejado tanto conocimiento para toda la humanidad. Y poseen muchísimas capacidades telepáticas y psíquicas. Ellos siguen con la misma corriente de lo que son los niños índigos y los niños
cristales, ¿sí? Su misión es traer la alegría y se van a destacar mucho porque son los que ellos, los bufones de la familia, ¿no? Son los que hacen reír a la familia, los que traen esa empatía muy desarrollada. Son los que demuestran constantemente sus emociones, son los que acompañan a los abuelos, los que le dan alimento a sus abuelos en la boca, los que los acarician, los que observan sus manos y sus ojos, los que pueden captar esa energía muy particular de las personas mayores y también de las plantas, o van a ver, te das cuenta, estos niños que rezan, y vos decís, pero no entiendo por qué lo hacen, porque ya tienen esa capacidad innata, ¿sí?, dentro de ellos, por eso que hacen esta diferencia de otros niños comúnmente que vemos, ¿sí? Tiene una gran emoción y son tan transparentes y tienen una fuerte una personalidad, ellos se destacan, ¿sí? Son también los conocidos como los sanadores, ¿sí? Son los sanadores de la naturaleza. Pero vos fíjate que hay algo que es importante de estos chicos arcoíris, que no tienen miedo, ¿sí? Ellos se destacan porque siempre se enfrentan a lo desconocido sin miedo, ¿sí? También acá hay otro personaje para destacar, que es Juana de Arco, ¿sí? Que ella era valiente y ante los soldados franceses ella iba adelante como abriendo, ¿sí?, brecha, ¿sí?, y teniendo esa energía porque ella recibía estas capacidades o esta información de ciertas divinidades que la tomaron por loca y fue lamentablemente tomado como bruja y fue quemada, ¿no? Estos niños arcoíris son los niños que se destacan. ¿Sabe por qué, Jorge? Que esto también es muy importante. Por los dibujos que hacen y por los colores intensos o vivos que ellos utilizan. Eso es importante para destacar. Y los últimos son los niños diamante, ¿sí? Son los últimos en llegar y son los que están apareciendo justo en este tiempo, que son los que vienen a transformar y a transmutar, ¿sí?, esta energía planetaria, ¿sí? Que en realidad, por ejemplo, los mayas, voy a enfocarme con esto como para que en el 2012 hablaba sobre un cierre cósmico y que todos pensamos claramente que era el fin del mundo. No, ellos hablaban de un cierre cósmico y que se había restablecido, ¿sí?, ya el trabajo que antiguamente se había generado por una situación bastante particular que en otro momento vamos a hablar, que tiene que ver con estos invasores de otros planetas en la Tierra y que habían roto, ¿sí?, estos tejidos etéricos, ¿sí?, y que habían generado un tejido diferente y que en realidad no estaba y no encajaba con la propia naturaleza. Era una red sintética. Entonces, en el 2012 se cierra, se crea esa red sintética y comienza, ¿sí?, la elaboración de una red etérica, ¿sí?, que fue la original, que estuvo al principio, y donde estos niños vienen a restablecer esta red etérica para que todos los reinos empiecen a entrar dentro de un balance, ¿sí?, de un equilibrio total. Y a través de este arreglo de estas redes etéricas, de este entramado energético divino, del cual fue creado todo el sistema, no solamente este que tenemos, sino distintos otros tantos, bueno, en especial en el planeta, vienen ellos a cambiar ese sistema etérico de estas redes para que el hombre, junto a los reinos, empiecen a vivir en una forma más armónica, ¿sí? Es por eso solamente que los mayas habían hablado sobre esto y estos niños empiezan, ¿sí?, junto a los índigos, que fueron los primeros, a restablecer este orden tan necesario para toda la naturaleza, ¿sí?, y para todo lo creado dentro de este sistema natural. Por ejemplo, también la encontramos a Malala, ¿sí?, esta chica iraquí, claramente que fue la que defendió a esta maestra y claramente que lo que quería era luchar para que las mujeres tuvieran los mismos derechos de estudiar, y en su momento ella fue baleada y estuvo grave, muy grave,
lamentablemente hasta que se pudo recuperar, y ella estuvo enfrente de la ONU dando charlas y hablando sobre el hecho de qué hacían los grandes poderosos para restablecer el orden de este mundo, claramente que estaba en decadencia y que sigue estando en decadencia, ¿sí? Por una gran destrucción masiva. Después encontramos a la última niña, que esta niña sueca, que no recuerdo ahora el nombre, ¿sí? Que fue también otra de las que maneja, ¿sí?, grandes grupos en todo el mundo, y que también fue a la ONU como para poder hablar sobre ciertas temáticas que tienen que ver con la parte del medio ambiente, ¿sí? En especial buscar la forma de que no se sanara ese pensamiento tan destructivo del hombre, ¿sí? Cambiar esta sociedad que implica claramente que el hombre se destruya a sí mismo y destruya todo a su entorno, ¿sí? Y esto implica también que cambien las reglas educativas, ¿sí? Y estos niños vienen para eso, y vienen también y se destacan en que el hombre empiece a alimentarse, ¿sí?, con todo lo que tenga que ver con enfocado a la naturaleza y no tanto a la parte de animales, o también están en contra de la explotación de animales, el sacrificio y el asesinato de los animales, de la desaparición de tantas especies, Jorge, claramente que es increíble, la contaminación de mares y ríos, y en especial ellos vienen a desarrollar, que es el hecho de que el hombre pueda alcanzar, tener un balance entre la parte mental y la parte emocional. Cuando el hombre cambie, ¿sí?, esa forma tan grotesca en la parte de la frialdad de la mente, o esos desbordes emocionales que generan tanta crisis, dolor, enfermedades y crisis en el hombre, cuando uno empiece a manejar ese balance, vamos a poder hablar con criterio y vamos a poder expresarnos escuchándonos antes, para poder generar palabras que sean concisas, prácticas, pero que no sean invasivas ni destructivas para otros, ¿sí? Crear una forma de comunicación que sea armónica, para que pueda lograr que haya una sintonía, ¿sí?, vibracional, y que cambie este sistema tan atroz que hoy tenemos como humanidad. Estos son los 4 diferentes tipos de niños especiales que vienen para cambiar todo este sistema, que hoy es necesario, Jorge, claramente que empiecen a buscar este cambio y estas modificaciones en los aspectos del pensamiento, pero también tiene que ver con un enfoque de crecimiento en la parte cultural, y también que tiene que ver con la enseñanza. El amor es fundamental en todo esto. Aquellas personas que aseguran que existen y que de alguna forma han profundizado un poco más que el resto en el tema, aseguran que si eres capaz de toparte con uno de estos niños de las estrellas y mirarlo a los ojos, o que te cojan de las manos, es como entrar en otra realidad, es decir, es como ver un mundo nuevo. Exactamente, porque ellos tienen, como te decía, muy desarrollado la parte de los 5 sentidos, ¿sí? No comúnmente como lo tenemos. Yo creo que hay algo que es importante, Jorge, para destacar, que amén que la mente de que nosotros vengamos sobre una biología que ya culturalmente tenemos, con ese miedo que nos han enfocado como base sólida para que el hombre pueda quedarse, ¿sí?, bajo el mandato de unos pocos, donde muchos son los que sufren. Entonces no hay una capacidad de que podamos expresar y desarrollar, ¿sí?, esa amplia conciencia que tenemos, porque vos fíjate claramente de que si nosotros poseemos el criterio enfocado a la parte del conocimiento, de autoconocernos, como decían los griegos, ¿sí?, que primero uno tenía que conocerse a sí mismo para entender el universo y a estas deidades, ¿sí?, que eran los que lo manejaban, que estaba hablando, ¿sí?, en realidad, ¿sí?, que esto me hace acordar mucho en el templo en Delfos, en Grecia, ¿sí?, donde decía que conócete a ti mismo y conocerás el mundo que te rodea y a los dioses que lo comandan, ¿no? Esto está hablando sobre la realidad
que el hombre tenía que descubrir que nosotros somos una extensión estelar y que tenemos que autodescubrirnos. Y cuando empecemos a autodescubrirnos, que tengamos esa capacidad que tiene que realzarse y empoderarse en nosotros, vamos a cambiar este sistema. Pero todo viene a través del conocimiento, del autoconocimiento. Cuando nosotros entendamos que tenemos que conocernos y esas capacidades de frecuencia, de sustancia que tenemos que sacarlo, vamos a cambiar este sistema. Entonces, eso es, por un lado, conocerse y entender qué es el conocimiento, porque a través del conocimiento generamos conciencia y a través de esa conciencia generamos una frecuencia que tiene que ver con la parte del amor. Y a través del amor encontramos los principios éticos y a través de la ética, la moral y a través de la moral, la libertad. ¿Qué es necesario? Yo creo que aquellas personas claramente que estén enfocados dentro de lo que es la parte esotérica y la investigación de estos niños y estas capacidades de estos niños superdotados, no nos quedemos simplemente de que son muy pocos, somos todos. Lo que pasa es que tenemos que recordar que nosotros provenimos de un sendero espiritual, pero para eso tenemos que despertar. Y al despertar en conciencia vamos a entender que este mundo no está enfocado directamente a la muerte, sino está enfocado a la vida. Y la vida está relacionada directamente a la luz, no a la oscuridad. ¿Y qué debiéramos hacer si por casualidad nos topamos con alguno de ellos? Abrazarlos, escucharlos, observarlos, aprender de ellos, porque son maestros. Conciencia, frecuencia. Y esa frecuencia y esa conciencia que dio lugar a la creación del mundo generó fracciones. Y estas fracciones se dividieron en miles de mónadas o espíritus. Estos espíritus generaron energía. Esta energía generó el sonido. El sonido generó patrones. Los patrones generaron directamente la naturaleza. La naturaleza creó al hombre y el hombre creó los chakras. En el hombre están, los chakras. Estas energías que tenemos y que poseemos todos, toda la humanidad la poseemos, es necesario que la empecemos a trabajar y a desarrollar para entender a través no de la parte verbal, sino de la parte psíquica, el mensaje por los movimientos, por las gesticulaciones, por las demostraciones de afectos, por el cariño que ellos nos pueden brindar, que nosotros somos parte de esa unidad, que somos parte de ese niño índigo, cristal, arcoíris o diamante. Pero tenemos que recordar, podemos tener 30, 50, 70, 100 años, pero seguimos siendo niños, cuando tenemos siempre la posibilidad de descubrir ese niño interior que llevamos y vamos a descubrir que somos parte de esa sustancia divina que viene de la fuente. Entonces, escucharlos, abrazarlos, entenderlos, observarlos y aprender, porque son los grandes maestros que en pequeñas fracciones se han dividido para que la humanidad entera, Jorge, empiece a hacer una revolución en conciencia, ¿sí? Una revolución que tiene que ver con nuestra biología, para entender que somos parte de esta unidad absoluta del cual llamamos energía divina, o poner el nombre que quieras, pero provenimos de una fuente que se llama luz. Querido Roberto, como siempre es un placer que hayas estado con nosotros y hoy para traernos este tema tan apasionante, los niños de las estrellas. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Un placer, como siempre, bendiciones y un abrazo para toda España y para todos los oyentes de Informe.